agradecer la invitación de los dueños de casa, el presidente de la SOFOFA, el director académico del posgrado de la Universidad del Desarrollo, al presidente del Banco Central, el futuro presidente del Banco Central. Felicitaciones, no había tenido la oportunidad de verlo antes. Ayer teníamos una reunión, pero dado las nuevas cargos que les surgieron, tuvimos que suspenderla. Y quiero sumarme a las palabras que dijo el señor Larroulette en términos del prestigio de tener unas instituciones en Chile tan fuertes como las del Banco Central, que sin duda ha cumplido un rol fundamental para el desarrollo del país en los últimos años. Y por eso felicitarlos por su actuar. Don Rodrigo, también felicitarlo por esta salida. Nos ha tocado más de alguna vez estar en reuniones y sin duda se agradece el aporte que se le ha hecho al país en su presidencia. Déjenme hablar de la presentación, no está ahí a la vista aún, pero quiero hablar de la situación macroeconómica, hablar algo del tema de la política fiscal. Todavía no he llegado a ser presidente del Banco Central, así que tengo ahí la duda. Y el señor Mario Marcel se me puede enojar. Está bien. Esa es la coordinación que hay entre el Banco Central y Hacienda, que hace que tengamos la misma presentación. Bueno, entonces hablar del tema de la situación macroeconómica, la política fiscal y el tema de productividad, que es fundamental para nuestro país. Y aquí partir diciendo un poco bien la actividad mundial. Ahí tenemos la evolución que teníamos, que está planteada para el crecimiento mundial por parte del Fondo Monetario Internacional, tomando los países emergentes, la línea azul, la línea amarilla, los países desarrollados y el mundo en la línea verde. Y aquí simplemente lo que quiero decir es que, por desgracia, estamos en una situación todavía mundial compleja. La línea con puntos muestra lo que eran las proyecciones anteriores de julio de 2015 respecto a cómo iba a evolucionar la economía mundial. Y en particular se pensaba de que el año 2016 íbamos a terminar con un nivel de crecimiento en la economía mundial equivalente al promedio de los últimos 15 años. Pero por desgracia la situación mundial nos ha llevado a que esa proyección no se cumpliera y tengamos que ni siquiera a finales del 2017 vamos a estar llegando al promedio de crecimiento mundial de los últimos 15 años. Es un tema importante a tener en cuenta y que creo que también tiene implicancias respecto por dónde tiene que venir el crecimiento del país a futuro. Otro tema importante, más allá ya hemos visto varias veces el tema de la importancia de la caída de los commodities a nivel mundial y en particular el tema de los metales y el cobre. Pero quiero poner un tema más en el gráfico de la derecha que nos tiene que poner un tema de cómo tenemos que enfrentar el futuro del crecimiento del país. Y esa es la evolución en el lado izquierdo, la evolución del comercio mundial en los últimos años. Y bueno, lo que vemos es que previo a la crisis financiera teníamos niveles de crecimiento del comercio del 7%, relativamente promedio. Tuvimos la caída de la crisis mundial financiera 2008-2009, un fuerte rebote, pero después hemos visto primero una caída constante en la tasa de crecimiento del comercio mundial y que se ha visto reforzada esta caída en los últimos trimestres y con niveles de crecimiento cercanos a cero, crecimiento del comercio de bienes cercanos a cero. Y esto es una realidad que tenemos que hacernos cargo como país y que nos tiene que poner puntos por donde tiene que venir el crecimiento futuro de nuestro país. Eso nos dice que estamos en una situación donde, ya lo vemos en la prensa, hay principalmente en los países del norte, mayores niveles de proteccionismo y es un tema que tenemos que tener cuidado y tenemos que siempre seguir abogando por una economía abierta al comercio mundial, una economía abierta al movimiento de los capitales y ser muy activo en ese punto. El tema del Brexit, la campaña electoral en Estados Unidos son temas que hoy día son temas de preocupación y que tenemos que, como país, parte de un contexto mundial, siempre estar activo y poniendo el tema del comercio como un punto fundamental.
Para la economía chilena no hay más que decir, el tema de la apertura tiene que ser, es fundamental y no pasa el crecimiento de Chile, sino que por una integración cada día más profunda con el comercio mundial. Pero sin duda hay que hacerse cargo de lo que está pasando a nivel mundial. Acá está la evolución del precio de los commodities, en particular los dos que más nos pesan a nosotros, la evolución del precio del cobre en azul, fuerte, y el tema de la caída del precio del petróleo. Uno favorece, el otro perjudica, pero para decir las cosas como son, la verdad que la caída del precio del petróleo favorece bastante menos que la caída del precio del cobre. En términos muy gruesos, si cae un punto porcentual el precio del cobre, tiene que caer 3 puntos porcentuales el precio del petróleo para compensar. Es 3-1 y eso no se ha dado. Por lo tanto, hemos tenido un shock muy importante en los términos de intercambio que nos ha pegado. ¿Esto de dónde viene? Una y otra vez se ha dicho de las principalmente de una caída importante de la demanda de China, que tiene un impacto muy importante en distintas áreas de la economía mundial. Ahí está establecido por áreas cómo afecta una caída de un 1% la demanda de China a distintas regiones. Pero principalmente, quizás lo más interesante es cómo afecta los cambios de las noticias en el crecimiento de China en los precios de distintos commodities. Y lo que vemos es que la mayor elasticidad o el mayor impacto se da en el cobre, y eso es lo que hemos estado un poco mirando a futuro. Esto sin duda ha tenido un impacto en nuestra economía, y ese impacto se ve cuando uno ve el crecimiento del PIB. Lo vemos ahí claramente, hemos tenido un impacto en el crecimiento total, la línea negra, tenemos niveles de crecimiento que obviamente a la autoridad no dejan conforme para este nivel de crecimiento de este año, y las proyecciones para el próximo de un 2,25 obviamente tampoco nos pueden dejar conforme, pero hay que ver de dónde vienen principalmente estos shocks, y ahí vemos la separación entre lo que es el crecimiento de la economía del sector no minero y del minero, y vemos una caída brutal de todo lo que es el sector minero en la actividad económica, y eso ha tenido un impacto importante. No solamente efectos de primera vuelta, sino que también efectos de segunda vuelta, y el sector de la manufactura obviamente se ha visto afectado por eso, y parte de la caída de la producción de la SOFOFA es parte también reflejo del impacto que ha tenido el crecimiento del sector minero. Pero también hay otros temas que han afectado para, por ejemplo, las exportaciones de manufactura, el tema de lo que ha pasado este año fuertemente en nuestros países vecinos, Brasil, Argentina, que miramos, y quiero decir un poco más adelante, con mejores ojos el próximo año, la recuperación que sin duda, dado los bajos niveles actuales que se van a dar los próximos años en Argentina y en Brasil, van a favorecer el crecimiento de manufactura. El impacto se ha visto tanto en la actividad, pero fuertemente también en la inversión, que venía cayendo desde el año 2014 ya en el sector minero, y eso nos ha pegado. Esto no es solamente una realidad de Chile, ahí está como la inversión en capital físico en países que son exportadores de commodities minerales, cómo se ha visto afectado. En el lado izquierdo tenemos el promedio de la inversión, del crecimiento real promedio de la inversión del periodo 2011-2013, y en azul promedio 2014-2016 para 3 países fuertemente mineros, Chile, Perú y Australia. Los 3 se ve exactamente lo mismo, una caída muy, muy importante de la inversión en estos países. De hecho, Chile es la que en términos de caída es el menor. Pero obviamente eso es un tema que tenemos que tomarlo como un dato, pero no podemos quedarnos tranquilos con ese dato, sino que tenemos que ver por dónde viene el crecimiento futuro. Al lado derecho está el crecimiento no minero de los países, y vemos un poco lo mismo, que Chile se compara, este shock le ha pegado a estas economías en forma parecida. Ahora, ¿cómo hemos reaccionado? Y aquí es parte de las palabras iniciales, creo que hemos reaccionado a nivel macro de forma, como país, de forma impecable, hemos reaccionado de forma de lo que he dicho una y otra vez, siguiendo casi el texto de Economía 01, es decir, el curso más básico de economía, diciendo que ante una situación como la que hemos visto, de un choque externo, la economía chilena ha reaccionado como nos dice que debe reaccionar la teoría económica. Primero, dejar que haya una depreciación del tipo de cambio real. Somos más pobres porque lo que exportamos vale menos, y eso tiene que traducirse en una señal de precios.
¿Y cuál es el precio más importante en una economía? Es el tipo de cambio que nos muestra dónde tienen que ir las futuras inversiones en el país. Chile, a través de su política de tipo de cambio flotante, a través de una buena regulación financiera, a través de instituciones sólidas en el Banco Central, en Hacienda y en la regulación financiera, pudo darse el lujo de tener una devaluación importante del tipo de cambio para mostrar y dar una señal de precio al sector privado respecto por dónde viene el crecimiento futuro. El crecimiento futuro con una moneda más devaluada tiene que venir de sectores transables, de sectores exportadores no cobre. Y la señal de precio que da el tipo de cambio real es clara y tenemos que mantenerla. Somos un país más pobre cuando cae el precio del cobre, somos un país más pobre. Cambian las posibilidades de negocios cuando cae el precio del cobre, cambian. ¿Y cómo se refleja eso? En el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es una señal que ha dado la economía chilena en forma clara y precisa por dónde debe venir el crecimiento. Pero también en el corto plazo, también uno te plantea, hay que dejar irse el tipo de cambio, como se ha hecho, pero también en el corto plazo uno tiene políticas para compensar la caída de la demanda externa, una política monetaria expansiva y una política fiscal contracíclica. Dos cosas que como gobierno y como Banco Central se han hecho. Acá está lo que ya mencionaba, lo primero, el tema de la evolución del tipo de cambio real en el último tiempo. Hemos tenido una fuerte post-caída de los precios de los commodities, un fuerte salto en el tipo de cambio real, que muestra una fuerte señal. Después, en el último tiempo, hemos tenido una breve bajada del tipo de cambio real, que es un tema que es interesante a ver. En el último tiempo ha habido una pequeña apreciación, que es importante estar mirando. Y el 2017, esas son las estimaciones que estamos usando para el tipo de cambio real en el presupuesto de la Nación, en base a la inflación proyectada en el presupuesto de la Nación, en base a la inflación que hemos puesto en el proyecto de ley del presupuesto y tomando los precios internacionales futuros, vemos que el tipo de cambio debiese estar en ese orden si se cumplen las condiciones que hemos puesto en el Banco Central. Esta devaluación nos ha permitido hacer un primer ajuste que es doloroso, pero es importante, el ajuste externo. Las cuentas corrientes de Chile están balanceadas ya y eso es un punto a favor de nuestra economía. En el pasado no lo hemos hecho siempre así y hemos sufrido por lo mismo, pero ya eso lo hemos hecho con esta devaluación del tipo de cambio. La política monetaria ha sido contracíclica, sin duda alguna. Tenemos la evolución ahí de la tasa de política monetaria, que bajó de 5 a 3% durante un periodo y en el último tiempo subió 0,5%, manteniéndose en una parte bastante expansiva de política monetaria. Recordemos que si tenemos una expectativa de inflación de un 3%, la política monetaria actual es una tasa de interés casi cero, algo por sobre una tasa de interés real cero, lo cual es importante. Segundo punto que es clave para esto y que habla de la seriedad de nuestras instituciones y cómo el mercado cree en la seriedad de nuestras instituciones es la evolución de la inflación. Ahí tenemos la evolución de la inflación, que obviamente cuando tenemos una devaluación muy importante vamos a tener un aumento del nivel de precios, sin duda alguna. Una parte importante de la canasta es de bienes importados. Se devalúa el dólar, sube los precios de esa parte de la canasta y eso va a implicar un aumento del precio en el nivel de precios en la economía. Y es lo que vimos en el periodo ahí, en la parte cuando la inflación estuvo algo más alta del margen alto de la banda, de un 4%. Pero lo importante aquí es que siempre las expectativas de mediano y largo plazo se mantuvieron ancladas a niveles del target de la política monetaria, que es en un centro de un 3%. Siempre se mantuvo ancladas las expectativas con la credibilidad de que la política macroeconómica de nuestro país se iba a cumplir de buena forma. Y eso, pero ojo, el tema de la inflación es una política macroeconómica buena tanto por el lado de política monetaria, pero también por el lado de la política fiscal. Recordemos que en una economía abierta, una y la otra están íntimamente relacionadas. Y ahí lo que hemos visto en el último tiempo, ya la inflación volviendo fuertemente, convergiendo fuertemente a los niveles del 3%, que es el punto medio del rango de política monetaria. Estas tasas bajas han permitido que las tasas de interés de largo plazo en UF se hayan mantenido bajo y eso es un impulso a la inversión.
La evolución del crédito, ahí lo vemos que a pesar de que tuvimos una caída, siempre hemos estado en números azules, y en el último tiempo hemos visto una recuperación del crédito de consumo, un alza que nos habla un punto interesante. El crédito hipotecario, que tuvo un aumento el 2014-2015 debido a los planes de propaganda que hicieron las inmobiliarias, pero nunca ha bajado de niveles, nunca subió tanto tampoco, y ahora estamos volviendo a niveles normales de largo plazo con crecimiento del crédito del 8%. Ahora, en términos fiscales, y esto es un punto clave que me quiero referir más, está la evolución. Hicimos un ajuste, hicimos una política contracíclica a este choque externo, pero aquí es clave precisar de que una política contracíclica fiscal ante un shock como el que hemos vivido es una política que tiene que ser de duración moderada y corta. Es una política contracíclica. El gasto fiscal no puede ser el factor de crecimiento de mediano plazo de una economía. Y lo que ha mostrado la evolución del aumento del gasto es exactamente eso. Tenemos un fuerte aumento el 2015, que en términos reales terminó siendo un 7,4, el 2016 un 4,2, y ahora el proyecto que se ha mandado de un 2,7. Es decir, estamos volviendo a la convergencia de lo que es una política de crecimiento del gasto fiscal más de largo plazo. Estamos haciendo lo que nos plantea en forma responsable un análisis económico de lo que tiene que ser una política fiscal. Un fuerte impulso inicial, pero después tenemos que tender a una normalización. Y eso es exactamente lo que está haciendo hoy día el gobierno de Chile, el Estado de Chile, y esto es fundamental. Y es fundamental por dos razones. Primero, porque mantiene la credibilidad de las políticas macros de un país, que es nuestro principal activo como país, primera cosa. Segundo, porque una baja del gasto público también es un elemento que favorece a mantener la señal de precio del tipo de cambio en los niveles actuales y algo mayor. Todos sabemos que si es que aumenta el gasto fiscal en forma muy expansiva, tenemos presiones inflacionarias, y sabemos que ante presiones inflacionarias el Banco Central tiene que reaccionar. Lo que está haciendo acá el gobierno es mandar una señal clara de que la política fiscal va a seguir la regla fiscal que tenemos y va a ser responsable en términos de que la señal que se quiere mandar al sector privado respecto por dónde viene el crecimiento de este país se mantenga clara. Y esa es la señal de precio de un tipo de cambio devaluado como el que tenemos ahora, que se mantiene por la credibilidad que tienen nuestras instituciones y se mantiene porque el gasto fiscal está convergiendo nuevamente también a los niveles de crecimiento que corresponden a una situación post ya haber pasado los primeros momentos del shock externo. Y ese punto es fundamental. El crecimiento del país pasa porque las señales de precio se mantengan claras en la economía. Y la señal de precio clave hoy día es un tipo de cambio más devaluado. Y eso tenemos que tenerlo claro, y eso el Ejecutivo lo tiene claro cuando plantea un crecimiento del gasto moderado como es el 2,7 actual. Situación que no es fácil, que muestra la seriedad de las políticas macros que se han mantenido en este país durante mucho tiempo. Se ha hablado de la política monetaria, pero creo que también la política fiscal en este caso tiene y muestra una responsabilidad pocas veces vistas en países latinoamericanos. No es fácil tener un crecimiento de un 2,7, que es el crecimiento que es el adecuado y el responsable en situaciones de años electorales. Esto habla de la seriedad de la política macroeconómica del país, que es uno de nuestros principales activos como país, y que permite que las señales de precios cumplan el rol que tienen que cumplir en una economía de mercado. Esto ha sido una política macro que ha sido coordinada. El crecimiento pasa por mantener las señales de precio de tipo cambio, como he mencionado. La expansión fiscal inicial ha dejado paso a una normalización del crecimiento del gasto. Se ha cumplido la regla fiscal, punto clave. La normalización permite y favorece la normalización de la inflación y da espacio para políticas monetarias y tipo cambio más
devaluados. Ahí está la evolución de la inflación, ya la hablé. Este ajuste que hemos hecho ha logrado de que no hemos tenido desequilibrios en mercados importantes. Tuvimos un shock muy fuerte en los ingresos, simplemente para que ustedes sepan, a nivel del, todos saben, la exportación del cobre son el 50% de nuestras exportaciones y son $0.01 de caída del precio del cobre, afecta en 50 millones de dólares las arcas fiscales. Por lo tanto, hemos tenido un golpe muy fuerte con la caída del precio del dólar, tanto en términos de largo plazo como también en términos de los ingresos fiscales. Pero, dadas las políticas que hemos tenido macroeconómicas de un ajuste sano a este choque, hemos mantenido el mercado laboral, por ejemplo, con niveles de empleo que son históricamente bajos. Hemos tenido una pequeña alza en el último tiempo, pero todavía estamos por debajo de los niveles históricos. Hemos hecho un ajuste que ha sido un ajuste sano. Ahora el tema, uno pasa de un ajuste, pero tiene que pasar después de un ajuste a cómo viene mayores niveles de crecimiento. Y esa es la etapa que uno tiene que estar mirando. Ahora, hay algunas señales que sí estamos haciendo. ¿Está respondiendo la economía a las señales de precios de un tipo de cambio más devaluado? Sí, uno ve ahí la evolución, por ejemplo, del PIB de agricultura vis a vis el PIB total, se ve un mayor crecimiento. Si uno ve las exportaciones totales y las exportaciones del agro y la pesca, en la parte derecha, vemos que han estado por siempre por sobre las exportaciones totales y en el último tiempo ya están mostrando números azules, niveles más altos en el último trimestre. Los últimos números también son favorables en términos de las exportaciones del sector agropecuario, que obviamente está reaccionando a este tipo de cambio, a esta nueva señal de precio, y eso es importante. Lo mismo, y un tema que hemos estado trabajando fuertemente, y es para empezar a hablar un poco más de futuro, por dónde viene el crecimiento, no solamente del repunte de la coyuntura actual, sino que el repunte de la coyuntura actual y del crecimiento de mediano plazo. Creo que está todo el tema que hemos desarrollado en conjunto con la SOFOFA y la Cámara de Comercio de Santiago y las instituciones del gobierno, de decir, bajo un tipo de cambio más devaluado, no solamente los sectores exportadores más tradicionales, no cobre, tienen que repuntar, tienen que hacer su esfuerzo, sino que también, como en otras ocasiones, cuando ha estado bajo el precio del cobre y hemos tenido un tipo de cambio más devaluado, también es importante que otros sectores de la economía surjan. Y un sector de la economía que tiene que empezar a surgir, no solamente porque Chile tiene ventajas comparativas en ese punto, sino que también porque, como hemos visto, el comercio en bienes está plano, el comercio en servicios a nivel mundial es el único que ha crecido en el último tiempo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo entramos Chile, que es una economía pequeña, cómo ve el surgimiento de nuevos sectores productivos en la economía que estén de acorde a lo que muestra la demanda mundial por importaciones. La demanda mundial por importaciones, como mostré, en bienes está plana, pero en servicios ha ido creciendo. Y es fundamental que el país entre a este nuevo sector productivo de exportación de servicios para que se pueda subir al carro del crecimiento del comercio mundial, que está dado por el crecimiento de los servicios. Y lo ha hecho, hemos tenido un esfuerzo importante con el sector público y el sector privado para favorecer esto, y ha dado algunos resultados. Ahí está la evolución de la exportación de otros servicios y la exportación de servicios de turismo, que es una cosa aparte que no lo mencionaré tanto, pero claramente ha tenido un comportamiento el comercio de servicios bastante mejor que el resto y tenemos que seguir impulsándolo como un nuevo sector, un nuevo eje de crecimiento. Cayó el precio del cobre en su oportunidad, surgió la agroindustria, cayó el precio del cobre, surgieron los salmones, cayó el precio del cobre y tuvimos un tipo de cambio devaluado. Creemos que hoy día es la posibilidad de que surja este nuevo sector. Exportamos 4.000 millones en servicios, hace 10 años exportábamos 1.000 millones y es posible, y nuestra meta, tanto con el sector privado, es doblar esta cantidad en 10 años más. Por lo tanto, es un área donde tenemos que estar trabajando. El ajuste se ha dado, ya lo mostré un poco, voy a saltar acá, se ha dado en el mercado laboral con aumento de crecimiento en la zona de empleo, en la zona sur y caída en la zona norte, que es obvio, las zonas mineras han sido más afectadas, y esto ha sido tanto en cantidades como también en salarios. Creo que es importante recalcar eso, que este ajuste ha pasado principalmente en el mercado laboral
por un ajuste no tanto de cantidad de empleo, sino que igual ha sido inicialmente por un ajuste en salarios, lo cual también habla que es un ajuste bastante menos traumático para la población. Perder el empleo es bastante más traumático que tener un crecimiento más bajo. Obviamente tenemos que ver mecanismos de mayor crecimiento a futuro para que los salarios crezcan, pero los salarios han de crecer solamente en base a la productividad de la economía. Discusión que hoy día nos tiene al Ministerio de Hacienda, hoy día viendo el reajuste del sector privado, que tiene que estar siempre en línea con lo que es el crecimiento de la actividad económica y no puede ir más allá de eso. Y es importante que todos entendamos eso. Puntos más claros, ahí es interesante ver, estamos hablando un poco de percepciones, se hablaron ahí algo en exportaciones y hay algo interesante que ha pasado en el último tiempo y lo muestra la evolución del IPSA. El IPSA es el índice de precios de la bolsa y lo que vemos es, si aquí vemos la evolución, una simple correlación entre la evolución del IPSA con 6 meses de rechazo y la actividad económica, y vemos una correlación casi 1 a 1, y lo que hemos visto en el último tiempo ha habido un aumento importante del IPSA, que puede estar dando señales de que hay perspectivas de mejor crecimiento hacia futuro. Un tema importante, se hablaban de las expectativas son importantes, pero las expectativas se construyen en base a políticas sólidas y creo que las políticas macro chilenas muestran que son políticas extremadamente sólidas. Política fiscal, he hablado ya un poco, ahí está la evolución de los ingresos fiscales, cómo se ha dado el tema de la evolución de los ingresos fiscales. Y aquí déjenme decir algo que no va a ser popular para nada en esta sala, pero hay un tema. Si no hubiese la caída del precio del cobre, la caída de la actividad, tiene un impacto gigantesco en las arcas fiscales. Ya les mencioné, $1 son 50 millones de dólares menos fiscales. Una caída de $1, hagan simplemente las matemáticas, es una caída de casi 2 puntos del PIB en ingresos fiscales. Ok, eso en cualquier economía hubiese llevado a un ajuste fiscal tremendo. Inclusive con nuestra regla fiscal, que suaviza eso, pero el precio del cobre ha caído de largo plazo por los especialistas, ha caído en casi 60 centavos de dólares, casi algo más de 1 punto del PIB de menores ingresos estructurales. En este punto quiero ser claro, es que si no hubiésemos mejorado la recaudación tributaria en este país, hubiésemos tenido que tener hoy día un ajuste fiscal de proporciones. Ahí está la evolución de cómo han sido los ingresos tributarios en nuestra economía, y lo que quiero que vean 2 puntos. En naranjo están los ingresos tributarios que nos reporta la minería, y en azul lo que es los ingresos a la renta que nos reportan el resto de la actividad económica de Chile. Vean cómo en los 2 últimos años los ingresos tributarios de la minería han colapsado a casi 0. De pasar de niveles de 4,2 puntos del PIB de ingresos solamente por el sector minero, hemos pasado a ingresos del sector minero de cercanos a 0. ¿Ha sido esto compensado y ha logrado a no tener que tener ajuste como han hecho otros países de la región, con ajustes fiscales tremendos, con ingresos, aumento del gasto cercanos a 0, debido a que los ingresos tributarios no mineros han compensado eso y han tenido un aumento importante? Creo que es importante entender que mantener las cuentas fiscales ordenadas también tiene temas de que si uno aumenta un gasto permanente hay que aumentar los ingresos permanentes, y los ingresos permanentes vienen por ingresos tributarios. Ahora, ¿cómo ha sido la consolidación fiscal? Ahí está el balance estructural con los nuevos parámetros en azul y con los viejos parámetros en rojo. Y con esto voy terminando. El tema de la convergencia, como se mantuvo, se mencionó, fue una convergencia, lo dijo el ministro de Hacienda, que iba a ser del orden de 0,25% por cada año de convergencia en el balance estructural, y eso lo hemos estado cumpliendo. Y eso es lo que ha hecho que hoy día tengamos un aumento del gasto público de 2,7% solamente.
Déjeme ir terminando, ya me he alargado mucho, no quiero ver los temas. Déjeme hablar un poquito de productividad, porque creo que al final del día, y con esto termino, 2 minutos. El tema de la productividad es fundamental para el crecimiento de corto y mediano plazo. Hemos tenido caídas, no hemos tenido un aumento importante de la productividad, crecimiento que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Pero sí tenemos que ver qué políticas nos sirven para mejorar la productividad. Y en este punto creo que el gobierno ha hecho 2 puntos que son importantes, que son los temas de la infraestructura, repotenciar los temas de concesiones es un punto importante, la idea de mandar un fondo para la infraestructura es un tema importante que se está debatiendo ahora en el Congreso. Son 2 temas, que es un tema de la infraestructura que tenemos que hacernos cargo y el gobierno lo ha hecho cargo en términos de potenciar los temas de las concesiones por un lado y por otro ver nuevos mecanismos más modernos de los cuales se financia infraestructura a futuro. El tema del fondo de la infraestructura es uno de ellos. Segundo, creo que, y quiero volver al tema, déjenme, de que me fascina a mí y que me tiene completamente metido en este último tiempo y hemos logrado un trabajo conjunto con el sector privado fuerte. Quiero volver a insistir, la economía chilena es una economía pequeña y que pasa su crecimiento con su inserción a los mercados mundiales. Lo hicimos en el pasado en forma exitosa con exportaciones de bienes, pero como ya dije, el comercio en bienes está plano a nivel mundial desde la crisis financiera del 2008. Lo único que ha crecido es las exportaciones de servicios. Tenemos que entrar en esta nueva industria. Es un imperativo. Y creo que tanto el sector privado como el sector público en este último tiempo nos hemos dado cuenta de eso y hemos hecho una serie de medidas. Aquí simplemente quise dejar el logo que hemos construido entre el sector público y privado para fomentar las exportaciones de servicios a nivel de nuestro país. Pero esto es algo en el cual no solamente es importante porque tenemos la evidencia de que el comercio en servicios es lo único que crece a nivel mundial, sino que también porque tenemos como país ventajas competitivas. Tenemos el mismo uso horario con Estados Unidos, que es el principal demandador de servicios. Eso nos genera una ventaja competitiva enorme. Los servicios son distintos por dar una manzana. Se requiere más interacción con tu cliente. El uso horario ayuda para eso. Y eso nos pone en competencia con los países latinoamericanos. Pero frente a los países latinoamericanos tenemos ventajas comparativas en las 3 cosas que son clave para exportar servicios. Primero, tenemos la mejor educación terciaria y la mejor cobertura de educación terciaria de toda Latinoamérica. Y para el comercio de servicios es fundamental el tema de la educación terciaria. No es excelente, pero todos sabemos que para el comercio mundial lo que importa es ser competitivo vis a vis a quienes uno compite en el mercado. Y con Estados Unidos competimos con los países de América Latina con los cuales tenemos ventajas comparativas en ese punto. Segundo, tenemos la mejor interconexión de red de toda Latinoamérica, la mejor penetración de Internet de toda Latinoamérica, que nos pone como segunda ventaja comparativa. Y tercero, hemos sido el primer país que ha hecho la integración con el resto del mundo para la exportación de servicios. Lo hicimos en el pasado con los tratados de libre comercio para los bienes, fuimos los líderes, pero para exportar servicios no importan tanto los tratados de libre comercio, sino que lo que importa son los acuerdos de no doble tributación. Y Chile ha sido el líder a nivel latinoamericano, por lejos, en esfuerzo de tener acuerdos de no doble tributación. Ya tenemos firmados y actuales con 25% del PIB mundial, tenemos firmados y en proceso de ratificación en los congresos con 50% más del PIB. Es decir, a finales del 2018 tendremos una cobertura de acuerdos de no doble tributación con un número de países equivalentes al 80% del PIB mundial. Hemos hecho en los últimos años la apertura necesaria para exportar servicios que la economía chilena había hecho en décadas en los 90 para exportar bienes.
ese tercer punto, los acuerdos de no doble tributación, que ya los tenemos hechos y que es una ventaja comparativa con el resto de Latinoamérica que no lo ha hecho, nos pone en una posición expectante en este tema. El futuro de nuestro país pasa por mayor diversificación y la diversificación pasa por mantener las señales de precio en forma adecuada y mantener los canales para que los privados puedan exportar en nuestros nuevos sectores. Y la exportación de servicios es un sector fundamental para estar hoy día apostando. Muchas gracias.